Éxodo 5 es el vínculo entre el encuentro de Dios con Moisés y la designación de Moisés como el libertador del pueblo al proceso de liberación. Lo que tenemos de Éxodo 5 atrás, el 4, el 3, es la manifestación de Dios a Moisés diciendo: yo voy a libertar y tú serás mi instrumento. Éxodo 5 es el vínculo, es la iniciación de ese intento entre comillas, porque se cumplirá, pero al menos ante los ojos de Moisés podríamos llamar el intento de libertar al pueblo. Y la gran revelación. Ahora tenemos un Moisés que con gran valentía se para ante Faraón. Hermanos, esta no era una poca cosa. Ponerse ante Faraón y demandarle algo autoritativamente no es algo que los hombres hacían todos los días. Él era el rey. En cierta manera, Faraón se veía a sí mismo como un dios de Egipto, como el Señor de Egipto. Y Éxodo 5, siendo el vínculo entre la revelación de Dios a Moisés y la efectuación de esa liberación, no parece muy prometedora, hermanos. Yo sé, tenemos nosotros toda la historia, pero ellos estaban viviendo la historia. Ellos no sabían, no tenían el libro de Éxodo completo como para mirar a él y decir: ok, ahorita estamos en el capítulo 5, solo espera un poco más y llegaremos al capítulo 12, capítulo 13 y la liberación. Ellos estaban viviendo esto. Así que, ¿cómo vive el pueblo de Dios cuando las promesas que Dios les ha hecho no parecen cumplirse? Ese parece ser uno de los temas aquí. El pueblo de Dios tiene promesas en cuanto a la vida espiritual, tiene promesas en cuanto a la vida material, ¿no es verdad? Tenemos una promesa, hermanos, que pan, ropas, techo no nos va a faltar. Esa es una promesa del Señor. Pero a veces no vemos muy claro su cumplimiento. Éxodo, el pueblo de Israel tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa, hermanos? Dios había dicho a Moisés: yo voy a libertar al pueblo, yo voy a sacarlos, yo voy a libertarlos, yo soy el que soy. Pero esta promesa en Éxodo 5 no parece comenzar a cumplirse. Es más, lo opuesto es la verdad. Lo opuesto es la verdad, porque viene aquí Moisés lleno de fe, habiendo experimentado la gracia de Dios, la presencia de Dios, habiendo sido confirmado por el pueblo. ¿Recuerdan lo que vimos al final del capítulo 4? El pueblo dice: sí, Moisés, estamos contigo, has venido en el nombre de Jehová. Así que viene Moisés alentado a la presencia de Faraón y dice: ¿sabes qué? Jehová nos ha aparecido y ha dicho: déjanos ir para ir a adorar a Dios. ¿Qué esperaba Moisés? Adelante. ¿Quieren carretas, caballos, soldados que los proteja? ¿Es eso lo que obtiene? Miren lo que obtiene. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Y después impone una carga más pesada a Israel en cuanto a sus labores en Egipto. Sus emisarios de Faraón empiezan a golpear a los representantes, a los capataces del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue gimiendo.
¿Cómo reacciona el pueblo del Señor ante estas circunstancias? Hermanos, entendiendo, aquí el pueblo, el final de la reacción del pueblo es que el pueblo se queja. El pueblo se queja de Moisés y de Aarón y dice: nos has hecho abominable. Pero esta enseñanza está para nosotros, hermanos. Está puesta para que nosotros aprendamos, en primer lugar, que es verdad que hay promesas de Dios para nosotros. Pero esto no significa una liberación inmediata o un cumplimiento inmediato como nosotros pensamos que es lo mejor. Es verdad, tenemos la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos esa gran promesa, pero en ocasiones parece que el reino de Cristo en la iglesia es oprimido grandemente y en lugar de avanzar parece retroceder. Es verdad. La Escritura dice que aquel padre que es fiel en enseñar la Escritura a su niño y da un buen testimonio de su fe a sus hijos, tiene la esperanza que cuando el niño fuere grande no se apartará de él. Pero algunos padres que han hecho una buena labor en enseñar a sus hijos y una buena labor en dar un buen ejemplo cristiano, no están viendo esto actualmente. ¿Cómo respondemos ante estas promesas del Señor que no parecen tener pleno cumplimiento? Hermanos, respondemos con esperanza. Respondemos con esperanza. Que es verdad que al presente momento no parece ser un cumplimiento, pero que el Señor no nos ha prometido solo la promesa, sino que nos ha advertido desde el principio que para el cumplimiento de esa promesa habrá un momento de prueba. Hermanos, Dios no nos ha engañado a sus discípulos. Dios no engañó al pueblo de Israel. Dios no engañó a Moisés. No sabemos, bueno, sí sabemos por qué el pueblo reacciona así, porque ante nuestras circunstancias difíciles solemos perder la fe, la razón, la esperanza. Pero el pueblo sabía de antemano que cuando Moisés se presentara a Faraón, Faraón no iba a responder inmediatamente, ¿no es verdad? Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Él se va a endurecer para con ustedes, pero yo los voy a libertar. Es más, lo voy a endurecer más con grandes señales, pero yo los voy a libertar. Hermanos, Dios no engañó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la promesa de antemano. Tenía la realidad del conocimiento, igual a nosotros como sus discípulos. Como discípulos de Cristo se nos ha advertido de antemano que en este mundo padeceremos circunstancias difíciles. No es una cosa nueva. Dios no nos está engañando. Esa es una de las razones por las cuales debemos aborrecer el evangelio de la prosperidad, porque anuncia a las personas un Cristo que les va a cumplir todos sus deseos, casi como un Aladino, como un mago. Y sin embargo, cuando vienen pruebas, ellos escapan de la fe y dicen: eso es falsedad, eso no es, Dios no ha sido fiel, Dios no tiene poder, Dios es infiel. El problema, hermanos, con ese evangelio es que promete un falso Cristo y ahora vacuna a las personas para acercarse a la fe, porque ellos piensan que el cristianismo es otra religión mentirosa. Pero el Señor siempre ha sido claro para con su pueblo. Así que algo aprendemos en este texto, hermanos. Yo sé. No nos gusta el dolor. No nos gusta, hermanos. Piensa en esto: un pequeño dolor de cabeza y rápido unas pastillas. Cualquier tipo de dolor o incomodidad, buscamos resolverlo inmediatamente. Hermanos, el siglo XXI en particular goza de un bienestar físico como ninguna otra época. Yo sé que hay grandes problemas en nuestro país y en el mundo. Hay terrorismo, hay delincuencia,
hay soborno. Yo sé, esas son cosas que nos incomodan, pero piensa en la historia de la humanidad y considera qué tiempo no ha sido caracterizado por sufrimiento. Los grandes hombres de Dios en el tiempo de la Reforma no vivían más que 50, 60 años. La esperanza de vida era corta. Tuberculosis, fiebres, mujeres, muerte tras muerte en las mujeres en el parto, niños muriendo, pestes. Lee la vida de Lutero, contempla cómo en ese tiempo llegó una peste y él buscaba permanecer con el pueblo. Hermanos, esto ha sido algo que nos ha sido anunciado, y una manera que podemos enfrentar las pruebas de nuestra vida es sabiendo que aunque por el momento esta leve tribulación nos dañe, la esperanza no se moverá. Miren esto. El pueblo de Israel no tenía el fin de la historia, pero nosotros tenemos el fin de la historia de Éxodo. ¿Qué pasa en el fin de la historia de Éxodo? Dios libera a su pueblo. Dios es fiel a su palabra. Es verdad que en este tiempo podrá haber persecución, podrá haber dolor, podrá haber pruebas, pero la esperanza de la vida eterna es inmovible para con su iglesia. Pero hay un punto más. Moisés también se tambaleó. Vean el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Es posible que cuando Faraón le dio la respuesta a Moisés, Moisés se desanimó, pero él sabía que esto iba a venir. Pero quizás su dolor se aumenta más cuando el pueblo se está quejando y lo está rechazando. Oh, hermanos, cierto, creo que nadie aquí podemos decir que nuestra piedad es mayor que la piedad de Moisés. Creo que nadie aquí podemos decir que nuestro valor es mayor que el valor de Moisés. Creo que nadie aquí podemos decir que nuestra fe es mayor que la fe de Moisés. Pero ¿sabes? Aún este gran libertador era hombre de la tierra. Era polvo. Aquí está la gran liberación de Israel con un libertador que ahora es cautivado. Después de haber hecho 5 o 4 reclamos al Señor diciendo: por favor no me mandes, por favor no me mandes. Y después viniendo otra vez es cautivado es abrazado por la incredulidad. Oh, hermanos, es que Moisés solo era una pequeña anticipación de un libertador. Porque Cristo, nosotros no opacamos a Moisés. Moisés nos opaca en su valor, en su fe. Pero Cristo, su luz, su gloria, su carácter brillan y opacan en un instante la obediencia de Moisés. Oh, aquí tenemos a este libertador. Aquí tenemos a Jesucristo enviado en la tierra para librar al pueblo de sus pecados. Y hermanos, como hombre sufriendo angustias, no piensa en Getsemaní, sufriendo y rogando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Teniendo dolor por la traición de su compañero, de su muy cercano. Cuando viene Judas y lo besa y dice: amigo, con un beso me entregas. Pero nada de eso pudo mover la fidelidad del Señor Jesucristo al llamado, a aquello que había sido enviado a esta tierra, de morir en la cruz. Hermanos, esta es nuestra gran esperanza, que el gran libertador ha llegado, que el gran libertador ya ha venido y ha hecho una liberación, no de Egipto, pero de todas las cosas que aquejan a su pueblo, de sus más grandes amenazas. Él los ha libertado, Él los ha vencido en la cruz. Él no se volvió atrás de su llamado. Él permaneció fiel aún en el más grande dolor. ¿Por qué? ¿Cómo?
Hermanos, dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuchen esto. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Cristo, aquel que siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó carne? ¿Cómo es que Él pasó esta gran prueba, este gran sufrimiento, esta gran tribulación? ¿Cómo es? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? Que después de padecer traería a muchos hijos a la gloria. Eso es lo que movía a Cristo. Eso es lo que lo hacía permanecer fiel. Eso es lo que hará que misioneros salgan de nuestras iglesias para predicar la gloria de Cristo. Saber que aunque en este tiempo sufrimiento nos pueda tocar, esperamos la gran gloria, esa herencia incorruptible, inmarcesible y contaminada, que no está contaminada, que está reservada para nosotros en los cielos. Hermanos, Cristo es el perfecto libertador, no esperamos a nadie más. Hermanos, Él es nuestro ejemplo. Israel falló, pero Cristo, siendo el verdadero Israel, fue fiel a su Padre. ¿Puedes ver lo que dice? Dice Jehová, dice a Faraón, dice Jehová que dejes ir a su hijo. El que tienes en tu tierra es su hijo. Él le debe adoración, su hijo le debe adoración a Jehová. Déjalo ir, no lo dejaré ir. Y su hijo, ¿qué hace en ese tiempo? Teme. Oh, pero cuando el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el verdadero Israel, llegaría a esta tierra y padecería y sufriría, no fallaría una vez más como el pueblo de Israel, sino como el verdadero Israel, permanecería fiel a su Padre en obediencia a todo lo que le había mandado. Es nuestro gran libertador. Hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero hay un punto solo que quiero mencionar. El desarrollo de Faraón hablando a Moisés es un desarrollo muy interesante. Cuando Faraón desconoce a Jehová, no es porque no lo conociera. Había escuchado de él. Más bien es porque no lo reconocía como Dios y Señor. Y después hay algo interesante en el juego de palabras en el texto hebreo. El Señor Moisés dice, deja ir al pueblo para que adoren. Y la palabra para adorar aquí es la palabra abod. Abod en el hebreo, abod. Pero la misma palabra que Faraón usa para el trabajo es la palabra abod. Solo con un cambio en la estructura de la palabra, abodag, pero es la misma raíz. Casi Faraón no es un personaje neutral que quiere simplemente tener una ciudad más bonita y si se les va le afectan. No, Faraón se está poniendo como un Dios sobre el pueblo de Israel, sobre un Dios que se erige en contra. Y de hecho es interesante que así como Jehová mandó sus mensajeros a Faraón, así Faraón envía mensajeros al pueblo, casi como una imitación de Jehová, como si Faraón estuviera tratando de imitar a Jehová como Dios para imponerse. Eso es algo importante que debemos aprender de la persecución que sufren los cristianos. Es verdad, el mundo sufre por las calamidades que el Señor
manda a este mundo perdido, pero el pueblo de Dios sufre no sin propósito, sino como aquel que sufre por ser parte del pueblo de Dios, contra el cual el mismo diablo es su enemigo. Esto es de aliento, hermanos, porque nuestro sufrimiento, según el libro de Apocalipsis, no es en vano. Adoremos a nuestro Señor esta mañana, hermanos, por la gran liberación que ha hecho, por el gran libertador que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo.